Hola amigos, buenos días tengan todos ustedes. Quiero compartirles algo rápido de aquí de la escritura, algo muy bonito. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 20, en versículo 1 hasta el versículo 8. Dice: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Bueno, como los discípulos del Señor no eran iguales, y en este tiempo puede ser uno discípulo, puede ser siervo de Dios, puede ser un pastor, un predicador, y no todos hacemos las cosas de la misma manera, ¿verdad? Aquí mucho se habla de Pedro, mucho se habla de Juan, que Pedro le negó, que Juan era el menor, que Juan recibió la revelación, que uno era mejor que el otro. No, en realidad no, solamente son diferentes, solamente la diferencia está en algunos aspectos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vemos que María Magdalena a la tumba y la ve vacía, la piedra quitada, la de la entrada, y corre y los encuentra a los dos, a Pedro y a Juan. Entonces aquí vemos que ellos salen, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, y salen corriendo los dos, salen corriendo, y ahí vemos nosotros una ventaja de Juan, ¿verdad? Que corre más fuerte, como que iba más apresurado y llega primero al sepulcro. Pero cuando él llega al sepulcro, no encuentra más que la puerta, la piedra quitada, y dice aquí la Biblia que se asomó, ¿verdad? Fueron al sepulcro, pero el discípulo, Juan, corrió más rápido y llegó primero. Pero bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. O sea, él no entró, alcanzó desde la puerta, desde la entrada, alcanzó a ver los lienzos puestos allí, pero claramente dice aquí la Biblia que no entró. Más tarde, más atrás, no sé si 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, no sabemos qué tan lejos estaban, llegó Pedro corriendo tras él. Dice aquí, cuando habla de Pedro, que él entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Hasta aquí pareciera que no pasa nada, ¿verdad? Juan entró, Juan se asomó y vio los lienzos puestos ahí. Llega Pedro y ve los lienzos puestos ahí, pero así aquí la Biblia dice que Pedro sí entró al sepulcro. Y luego dice en el versículo 7 que no solamente vio los lienzos puestos allí, verso 6, el 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea, nos habla de dos discípulos, ninguno mejor que el otro, sino diferentes, nada más diferentes, ¿verdad? Porque Juan llevaba mucha prisa, quería mostrarse, quería entrar primero, quería llegar primero, mostraba como mucho celo por saber dónde estaba su maestro y todo eso, pero a la hora de la hora, pues en realidad vemos que ni siquiera entró a la tumba. Sí, sí llegó primero, pero ni siquiera entró. Y Pedro, que iba más lento, que iba más despacio y todo eso, entonces él llega y entra derechito y vio lo mismo que Juan. Hasta ahí han visto lo mismo, pero dice aquí que también vio el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea, da detalles que Juan no vio. O sea, da detalles que... Juan da estos detalles en su evangelio, pero porque las cosas fueron así. Pero lo que vemos, Pedro da detalles y ve detalles que Juan en realidad él no vio.
hasta que Pedro entró, hasta que estuvo ahí dentro también, ya se dio cuenta. Pero el que llegó primero fue Juan, pero el que sí entró fue Pedro. O sea, qué diferente, ¿no? Qué diferente es un discípulo del otro. A veces no es porque yo llegué primero, que porque yo tengo más tiempo que tú, pues a lo mejor ve uno de una manera más superficial la escritura, la palabra, su enseñanza, su visión, es más superficial, es más por encimita. Y hay otros que a lo mejor llegan más tarde, sí, al ministerio, llegan más tarde al conocimiento de la palabra de Dios, pero les encanta ser más, más estudiosos, llegan más a fondo para que me entiendan. Personas que más comprometidos y que cuando enseñan más a detalle tras detalle del Evangelio, pues de toda la Biblia, ¿verdad? Así que son discípulos diferentes y en estos casos, pues repito, así somos a veces los pastores, a veces así somos los cristianos. Hay quien detalla mucho la escritura, hay quien de un versículo te saca hasta 2 o 3 predicaciones, y hay quien no, y hay quien agarra y enseña de manera, digámoslo así, superficial. ¿No vale solo por eso? No, claro que sí vale. Todo es muy importante. Los dos eran discípulos de Jesús, los dos eran apóstoles, los dos eran siervos de Dios ya, llamados al apostolado, pero no eran igual. Simplemente uno era más arrojado que el otro, muy diferentes. Entonces, hermano, así somos nosotros diferentes. Usted escucha a un pastor y da una enseñanza de la Biblia, y escucha a otro y da la misma enseñanza y dice, este es mejor que este. No, no es así. Solamente nos complementamos. Del mismo versículo, de la misma parte de la Escritura, un pastor puede enseñar una cosa y el otro la otra cosa. Y si usted lo ve así, solamente se complementa y tenemos una enseñanza mejor. Después de todo, Juan alcanzó a ver lo que Pedro ya había visto. O sea, se complementaron, ¿verdad? Así que a veces las comparaciones, como dicen por ahí, son odiosas, no se deben hacer. Los discípulos del Señor o los siervos del Señor predicamos de diferente manera, pero todos hablamos de lo mismo, la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Hasta luego.